Muy buenas tardes, me voy a apurar mucho porque ya todos mueren de hambre. Brevemente, la idea de hablar del mercado de oficinas en la Ciudad de México es un tema muy amplio y yo quisiera concentrarme más que en lo que es el producto en sí, cómo ha evolucionado, porque sí ha venido cambiando mucho desde el punto de vista de cada vez se buscan proyectos más ecológicos, las empresas, sobre todo las empresas multinacionales, exigen que los proyectos tengan ciertas calificaciones, pero me voy a enfocar más a lo que es el mercado y cómo ha evolucionado en la Ciudad de México en los años recientes. Hasta finales de los 80s, es increíble, pero en la Ciudad de México más de la mitad de las oficinas estaban ubicadas en casas. Entonces, realmente la historia del mercado, igual que comentaba Gonzalo de los centros comerciales, la historia de los edificios modernos y diseñados específicamente para oficinas eficientes, pues es relativamente reciente. Como que no está jalando esto. Aquí está. Pero brevemente, o sea, para que se den una idea del tamaño del mercado de oficinas de la Ciudad de México, somos el mercado más grande de Latinoamérica, pero si nos comparamos con ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, somos más o menos del tamaño de la ciudad de Atlanta o de la ciudad de Washington. O sea que todavía hay mercados mucho más grandes en Estados Unidos en cuestión de oficinas. México tiene aproximadamente hoy en día en todos los espacios de oficinas clase A y clase B, sobre todo, alrededor de 5.5 millones de metros cuadrados, y lo que se absorbe anualmente, pues lo que se coloca, es alrededor de 300,000 metros cuadrados por año. Ese es el promedio en los últimos años. Y el rango de rentas es muy amplio. El promedio de submercados va de 18 a 34 dólares por metro cuadrado al mes, pero como veremos más adelante, ese rango, incluso con las partes bajas por submercados, se amplía y puede ir casi desde 12 dólares hasta niveles de 45 dólares, dependiendo de los edificios, ¿no? Básicamente la Ciudad de México, creo que me adelanté uno más, perdón. Está saltando una gráfica, pero bueno, voy a ir a esta. Básicamente, la Ciudad de México se divide en 10 submercados, pero ahí los pongo, pero lo principal es que lo que se llama como el Central Business District, el Distrito Central de Negocios, son 3, que es Polanco, Las Lomas y el Corredor de Reforma. Y los otros son básicamente Insurgentes, Santa Fe, Bosques de las Lomas, Periférico Norte, Periférico Sur, Interlomas y Lomas Altas. Pero lo importante es que la concentración se da más fuerte básicamente en 4 submercados, los 3 centrales, que más o menos ocupan el 40% del inventario total de oficinas en la Ciudad de México, y Santa Fe tiene el 20%, o sea que con estos 4 submercados tenemos alrededor del 60% del área total de oficinas. ¿Cómo ha ido creciendo este mercado? Es lo que les decía yo. O sea, si ven la gráfica de la derecha, cómo estaba en el 2011, cómo está en el 2016 y cómo va a estar en el 2021. En 11 años prácticamente se va a duplicar el inventario de oficinas clase A de la Ciudad de México, que es un crecimiento sorprendente, ¿no? No voy a detener en esta tabla, pero me gustaría, no sé si vayan a poder después, pero aquí dejamos la presentación por si la quieren ver en detalle. Pero básicamente este cuadro lo que nos dice es cómo están los inventarios, o sea, la construcción, la existencia total de espacio de oficinas en los diferentes submercados, cómo está el crecimiento previsto en los próximos años, del 2016 al 2020,
que son los proyectos o que están en construcción o que están en fase de planeación y que sabemos que se van a dar. Cómo está la desocupación en cada uno de los mercados, cuál es la absorción que se tiene prevista en esos mercados y la renta promedio que se da en cada submercado. Aquí una cosa que creo que es importante resaltar es que, sobre todo en los últimos 4 años, a raíz de las expectativas que había con las reformas económicas, los desarrolladores se vieron muy incentivados a crear nuevos espacios de oficinas en la Ciudad de México, de edificios de muy alta calidad. La realidad es que esas reformas no han traído hasta la fecha un crecimiento en la demanda. Seguimos viendo la misma absorción en metros cuadrados, que les decía yo que es del orden de 300,000 metros al año, y sí ha crecido muchísimo el inventario y va a seguir creciendo en los próximos años. O sea, para darles una idea, hoy está en construcción en espacios de oficinas ya en proceso de entrega casi el 30%, el 28.3% del inventario total que tenemos está en proceso de construcción. Esto quiere decir casi 1,5 millones de metros cuadrados están a punto de salir al mercado. O sea, dense cuenta que estos son 5 años de absorción, ¿no? Lo que está por venirse al mercado. Y esto pues sí ha tenido un impacto, una presión en las rentas que están, aunque han bajado solamente el año pasado bajaron solamente un 3% en dólares, eso no lo habíamos visto, como que había habido siempre una estabilidad bastante marcada en precios, ¿no? Bueno, aquí esta gráfica lo que tiene de interesante es un resumen de los principales indicadores de la clase A de oficinas. Lo que decía yo, el incremento en la disponibilidad, mayor inventario y la depreciación del peso han presionado a la baja las rentas y también por primera vez en muchos años estamos viendo algo, sobre todo en el mercado A no se daba, que los desarrolladores están dispuestos a ofrecer rentas en pesos, perdón. Entonces antes era más fácil financiar los proyectos porque el costo de financiamiento en dólares era menor que en pesos y hoy están viéndose presionados por el mercado a una de dos, o a darlas en pesos o a poner un límite al tipo de cambio para tener un buffer contra una eventual devaluación. Entonces esto los va a hacer un poquito más costosos de financiar porque no van a tener la misma garantía, pero es algo que los está forzando el mercado a hacer, ¿no? Por otro lado, podemos ver cómo ha aumentado la tasa de disponibilidad, si ven ustedes ahí, del 11% en el 2015, se va al 13.8%, o sea, sí estamos viendo ya cómo se viene esa ola de inventario que está siendo construida y entregada, ¿no? Y también ven pues cómo los precios de renta, lo que le llamamos nosotros precios de salida, el asking price, está bajando de niveles en promedio de 26.60 a 25.02. O sea que ahí se están empezando a ver esos efectos y yo creo que se va a acentuar en los próximos años, ¿no? Esta gráfica es muy interesante y es donde les decía yo que vean, dependiendo del submercado, ahí está puesto el promedio de renta de cada mercado, pero vean la variabilidad que hay tan grande en los diferentes submercados. Entonces les digo, pueden encontrar edificios de bastante buena calidad, clase A, desde niveles de $12 hasta niveles de $45, ¿no? Entonces ahí se ve esa gran variabilidad en precios, dependiendo de la ubicación. El mercado es desde luego ya la calidad específica de cada edificio, ¿no? Bueno, luego aquí aquí se ve lo que es la tasa de disponibilidad, la tasa de desocupación en los diferentes submercados. Si ven ahí arriba se ven todas las clases y lo que se ve abajo es en los edificios clase A, ¿no? Estos en los distritos centrales, o sea, lo que es Lomas, Reforma y Polanco. Esos picos, perdón, esos picos que ven
se dan mucho porque cuando los mercados de repente entran en un solo edificio, 40,000 metros de un edificio, pues evidentemente se lanza ese pico porque pues no somos mercados tan profundos, ¿no? Luego, aquí esta gráfica, voy a saltar a la siguiente, que es el clase A, porque para no verlo en tanto detalle, pero miren, aquí ven ustedes lo que también nuevamente las tasas de desocupación. Si ven ustedes cómo converge mucho, que fuera de 12 mercados que son relativamente pequeños, que son Perinorte y el mercado de la parte de Interlomas, los demás, si pueden ustedes ver, tenemos realmente una variabilidad muy baja en los últimos años en términos de ocupación. O sea que son mercados bastante sanos, no hay tanto exceso de oferta. Eso lo estamos empezando a ver en ciertos corredores, como es ahorita el corredor de Insurgentes y el corredor de Reforma, que sí están teniendo mucho más construcción de inventario. Esto es más o menos lo mismo, habla de las tasas de disponibilidad por submercado, comparando 2 años, o sea que me la voy a saltar para no meternos demasiado. Esto, aquí vemos del 100% que se absorbe cada año por submercados, ¿qué mercado absorbe más? Aquí nada más esta gráfica es para decirles que aquí vemos que en todos los años la variabilidad de absorción total entre el 2011 y el 2016 es muy poca. El año con menor absorción fueron 288,000 metros cuadrados y el de mayor fue de 359,000. O sea que en ese rango nos estamos moviendo, es bastante constante. Pero por otro lado, vean ustedes, los mercados que más absorben son Insurgentes, que en la suma de estos años ha absorbido 522,000 metros cuadrados. Luego, en segundo lugar, Polanco, que eso se ha incentivado mucho con la parte conocida como el Nuevo Polanco, la parte de atrás de Antara, que se han construido muchísimos edificios y se han ido muchas compañías para allá, con 400,000 metros. Y Insurgentes es el cuarto. Insurgentes básicamente es el corredor de Insurgentes Sur, que va más o menos de la parte de la glorieta de la glorieta donde está Avenida Chapultepec hacia el sur. Sí, pues es un corredor muy largo y ahí es un mercado, digamos, que es el que más ha tenido, que se está reciclando mucho producto. O sea, están demoliendo algunos edificios viejos, están haciendo muchos nuevos. Y por último, Reforma, que Reforma ha tenido en estos años alrededor de 330,000 metros de absorción. Es un mercado que se ha puesto mucho más de moda. Antes todo el mundo le tenía miedo a Reforma por las manifestaciones. Eso ya ha pasado, ahora, al contrario, como que las empresas de mayor calidad, que buscan mayor calidad y mejor dirección, como le llaman los americanos, como aseguradoras, bancos, etcétera, están buscando Reforma. Y son donde están las rentas más altas después de las Lomas, que ya es un mercado, es un mercado relativamente importante, pero con poca disponibilidad actualmente, ¿no? Esto es lo mismo, pero nada más para los clase A, pero ya no me voy a detener al detalle. Luego esta gráfica lo que nos dice es cómo está sumando todos los mercados, comparándolos año por año, cómo está la absorción de clase A, la construcción terminada. Ahí ven ustedes cómo se va terminando espacio, que es lo que se ve en la columna del lado izquierdo en cada una, y la derecha es lo que hay de absorción. Vean ustedes en los próximos años, ahí aunque todavía no se dan, todo lo que se espera que venga al mercado de inventario, y aunque se espera una absorción creciente, pues sí vamos a tener años en que vamos a tener mucho más oferta de nuevo espacio que lo que realmente se está absorbiendo, ¿no? Luego esta es una gráfica que más o menos la paso rápidamente, pero es de todos por submercados, del pie total, cuánto se absorbe por cada submercado. Como ven ustedes ahí, los más importantes, que son
los que mencionábamos que son Reforma, Polanco, son los que mayor participación se llevan tanto en la parte de todas las clases como en la clase A, ¿no? Comparados 2015 y 2016. Esta gráfica lo que dice es cómo se distribuye la absorción de los diferentes sectores de la economía, ¿no? O sea, cuáles son los de mayor demanda. Como ven ustedes ahí, la mayor absorción viene de la parte de servicios financieros, la segunda viene de servicios profesionales y así se va dividiendo esto con relación a al distrito central de negocios, ¿no? Y esta es por industria también, pero ya en los otros submercados, que también está bastante dividida, pero aquí resalta mucho que el gobierno se va a los mercados no centrales, donde se ha concentrado mucho en la zona de Perisur y en algunas zonas de insurgentes que son menos caros, están limitados presupuestalmente y además el gobierno no puede firmar contratos en dólares y nada más los puede hacer por un año. Entonces muchas veces los desarrolladores, los mejores edificios prefieren que no haya gobierno por esas dos características, ¿no? Luego aquí, la siguiente gráfica, en los tres principales mercados del Distrito Central, aquí lo que quería yo enseñar es cómo están las rentas del 2012 al 2016. Si ven ustedes son bastante estables, o sea, no hay una variabilidad demasiado drástica, con todo y que a lo mejor ha habido un incremento en los precios, sobre todo de la tierra. En la Ciudad de México es impresionante cómo han subido los terrenos. Esto no lo han podido impactar los desarrolladores en los niveles de rentas. Y yo creo que en los próximos años se va a ver todavía una tendencia a la baja por el exceso de oferta, ¿no? Y luego aquí es también en los otros submercados, también pueden ver ustedes que es bastante estable las rentas, ¿no? Estos eran todos los mercados y esto es en la clase A. Como ven también está bastante estable. Y aquí lo ven en los otros submercados. Esta difícilmente la van a ver, pero también si quieren tener una copia de la presentación, lo que presentamos aquí son los proyectos que se están construyendo y el calendario de entregas por submercado en los próximos años, ¿no? Que vienen proyectos muy importantes en varias partes de la ciudad y cuándo se van a entregar, en qué submercado y en qué año, ¿no? Y por último, de repente se atora esto. Por último, esta es una gráfica de las principales transacciones que se cerraron en el último cuarto del año pasado, donde vemos que no ha habido ninguna transacción así muy espectacular. La más grande que se dio en todo el año pasado fue una renta como de alrededor de, ¿qué fueron, José Luis? Como 15,000 metros de AT&T en la Torre Diana, ¿no? Pero en general, vaya, no fue un año extraordinario, no hubo grandes transacciones. O sea que es un mercado que se ha comportado bastante estable contra lo que muchos desarrolladores pensaban que iba a haber un boom por todo el tema de las reformas, sobre todo la parte energética, pues como ustedes saben el tema del precio del petróleo ha pospuesto muchas inversiones y realmente el mercado no ha experimentado ningún boom por el tema de las reformas, ¿no? Esperemos que se dé a futuro. Eso sería todo. Muchas gracias.